Compi, una pregunta. Dime, compañero. Si tú fueras celíaco, ¿qué opción elegirías? ¿Celia? ¿Pasta o arroz? Yo no soy celia. Oye, compi, si tuvieras que elegir entre estas dos opciones, Dime. y si fueras celíaco, entre la pasta y el arroz, ¿qué elegirías? Pues sinceramente, compañero, si yo fuera celíaco, cogería el arroz. Y la ¿El pasta, arroz? Y la pasta no. Por la sencilla razón de que la pasta tiene trigo y el arroz no. Y el arroz no coge el arroz. Entonces, porque en los supermercados a veces vemos que ponen cosas en no sé qué sin gluten, tralala, sin gluten. ¿Será que realmente a veces sí es necesario dejar el gluten fuera? ¿O no siempre? ¿O bajo qué circunstancias? ¿Tú qué crees? Compañero, todo esto va a depender de ciertos factores. ¿Y por qué mejor, en vez de Hablarlo hablar de tan nosotros? general, no se lo contamos a estos chavales? ¿Explicamos a lo mejor? Sí, 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 me parece correcto. Pues, compañero, que empiece el vídeo. Y bueno, compis, ¿qué es el gluten? Pues el gluten es una proteína, compañero, que está en muchos cereales, como por ejemplo el trigo, la cebada, la espelta, el centeno Triticale. o, sí, incluso algunas variedades de avena. Ok, y algunos derivados también de ella, ¿no? Que se conoce como híbridos, ¿vale? Que son como plantas que combinamos genéticamente para dar otras para ciertas regiones. Ajá. Pero entonces, todos estos tienen, por naturaleza, Tienen gluten. Y he de recalcar, chicos, que el gluten es el encargado de esa chiclosidad y esa elasticidad de la masa, por ejemplo la del pan, esa elasticidad, esa chiclosidad que tiene. Sí, como es esponjoso, ¿no? El Eso pan cuando es esponjoso. Es más, como más esponjoso y eso se lo provoca el gluten. Ah, y compañero, no sé si lo sabes, pero hay un proceso tecnológico que se llama multuración húmeda, Ok. que está hecho para extraer el almidón de los alimentos y separarlo del gluten. Y así hacer alimentos para celíacos. Para O sea, celíacos, adaptado claro. a celíacos que puedan consumir también este tipo de alimentos. Ok. Y bueno, compi, dile a esta gente por qué sienta mal el gluten. Vale, compi. Bueno, compi, resulta que para antes de hablar del gluten tenemos que entender qué es todo lo que tiene que ver con el epitelio intestinal y cómo repercute esto al ingerir el gluten. ¿Por qué nos sienta mal el gluten? Eso es, compañero. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Para empezar, chicos, debemos recordar todo lo que tiene que ver con el tracto gastrointestinal es prácticamente una estructura misma. Es verdad que se divide en varios tramos, como pueden ver en la imagen. Se divide en la zona esofágica, en la zona estomacal, en la zona de los intestinos. Pero casi que toda esta estructura se comporta más o menos de una manera uniforme, ¿me entiendes? Entonces toda esta parte resulta que nos va a determinar si somos tolerantes o no con respecto a ciertas sustancias que tienen los alimentos. En este caso específicamente las gliadinas y las gluteninas, específicamente hablando sobre el trigo, ¿no? Que es las dos partes, los fragmentos por los que se compone el gluten. Cuando hablamos del gluten tenemos que hablar también sí o sí de la prolina y de la glutamina, prolaminas y gluteninas. O sea, realmente es prolina y glutamina. Recordemos que la prolina, en este caso, es muy difícil de digerir o muy difícil de hidrolizar por parte de nuestro organismo. Hay muy pocas enzimas que pueden hacerlo. Entonces, esta prolina se queda mucho tiempo en el epitelio intestinal y la glutamina, pues tampoco, si no tenemos la posibilidad de que nuestra transglutaminasa, que es la enzima que hidroliza al gluten, funcione, sino que nuestro sistema inmune adquirido, no innato, sino adquirido al principio, detecta esto como una amenaza, va a mandar ciertas células encargadas de destruir a esto, detectándolo como una amenaza. Por lo tanto, cuando consumimos el gluten, compi, cuando lo estamos ingiriendo realmente nuestro organismo al principio no dice nada, ¿no? Pero con el tiempo nos puede generar esto, una intolerancia al gluten y por lo tanto después no es lo mismo intolerancia a alergia, es totalmente diferente, pero sí nos va a causar una inflamación en el epitelio intestinal. No, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Estás apuesto, o sea, estás receptivo a preguntas? Estoy. Vale, pues, ¿qué pasa si yo soy celíaco y no paro de comer gluten? Y sigo comiendo gluten, y sigo comiendo gluten. ¡Espérate! Como habías dicho tú, compi, todas el gluten y todas las partes que componen el gluten hacen que nuestro pan, nuestras cosas que consumimos, nuestros carbohidratos, complejos la mayoría, presenten esta chiclosidad, ¿no? Esta esponjosidad. Pues ese mismo efecto va a tender a causar algo similar en las microvellosidades intestinales que pues todos sabemos que es ahí por donde se absorben los nutrientes. ¿Y qué consecuencias puede tener eso? Pues imagínate que el epitelio intestinal está normal, ¿no? Con sus microvellosidades ahí siempre receptivas a los nutrientes, macro y micronutrientes. Y de un momento a otro, claro, llegue y algo como que los vuelva se inflame mucho más todo lo que tiene que ver con los túbulos. Al no digerir el gluten, ese gluten pasa directamente a las vellosidades. Se queda, imagínate, y los pelillos, como los de tu brazo o lo que sea, se comienzan a tener una masa encima de ellos. Y por aquí es donde se absorbe, imagínate. Y todo lo que viene siendo esto, tu brazo, que sería como el epitelio, además de eso se inflama. Porque el gluten, lo que les había dicho, es como eso, como una estructura que no reconoce el cuerpo. Entonces, es como si tú te echas algo a lo que
a lo que eres alérgico. Vas a tener una reacción inflamatoria. Entonces, va a ser imposible asimilar nutrientes y podemos sufrir una inanición o una desnutrición, aunque comamos las cosas. ¿Y tiene cura esto? La única cura realmente, hasta ahora, que lo vamos a explicar un poquito más en un estudio que tenemos aquí, es dejar de comer gluten, básicamente. Únicamente dejar de comer gluten. Hasta ahora solo existe ese tratamiento. Ya deja de provocarlos. Ellos también tienen ganas de sexo. Suscríbete. Bueno, compi, también quería decirles un mensaje a las personas, a los padres que tienen pues bebés en esa etapa temprana hasta los 3 años, que es donde realmente se gesta todas estas bacterias, ¿sí? Para poder metabolizar, por ejemplo, el gluten, ¿no? Claro, esas bacterias comensales, las bacterias colonizadoras del intestino del bebé, que pueden incluso, dependiendo cómo fue su embarazo, cómo fue la alimentación del neonato, cómo fue el tipo de parto por donde se tuvo al niño o al niño, además, claro, pueden determinar muchísimo si somos intolerantes a largo plazo o si vamos a tener este tipo de patologías en el epitelio intestinal. Recordemos que toda esta zona, la zona de la microbiota, existe una cantidad desde la parte superior hasta la parte inferior, siempre va aumentando, va en proporción en gradiente, aumentando la cantidad de bacterias. Por lo tanto, vamos a tener siempre a los niños que tuvieron los padres, por ejemplo, con estrés en el embarazo, mucho más predisposición a tener patologías gastrointestinales. La mejor manera de tener una buena salud y con el tiempo no generar intolerancias a ningún tipo, si no lo somos y pues ya hasta los 3 años, como bien dijimos, se genera este comensalismo de bacterias en el intestino, pues es protegiendo la microbiota. ¿Cómo? Comiendo fibra. La fibra es muy buena para proteger la microbiota. Haciendo, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Ejercicio físico. Ejercicio físico también nos viene muy bien. Descansando bien. Haciendo ayunos, no comiendo tantas ingestas. Teniendo unos hábitos pues, como saludables. Todo esto se ha demostrado influir muy positivamente a nivel gastrointestinal. Y por supuesto, no beber alcohol ni fumar, ese tipo de cosas. Todas estas cosas a la larga van a predisponernos a generar ciertas patologías. Entonces, por ejemplo, tu madre te parió por cesárea, supongo. Claro. Entiendo. Por eso de la patología, ¿no? La patología. Yo compré una cosa. Dime, pero compañero. Realmente tenemos que decir a la gente, ya para terminar este tema como de la microbiota, hablando un poco, esta larga introducción. A ver si adivino, compañero. El tema de los probióticos. De los probióticos. Exactamente. ¿Qué pasa si dejamos de consumir probióticos y prebióticos? O sea... Pues, compañero, lo que va a suceder es que si no consumimos probióticos, nuestros prebióticos que viven en nuestro intestino se van a empezar a alimentar de nuestro epitelio intestinal. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no van a poder protegernos igual de virus y bacterias. Claro, y además se van a comenzar a comer toda esta microbiota, ¿no? O sea, toda esta estructura se van a empezar a del alimentar de nosotros mismos. Claro, ya que nosotros no estamos suministrando esta cantidad de prebióticos. ¿Y qué pasaría donde comenzáramos? De probióticos, perdón. Claro, compi. ¿Y qué pasaría donde comenzáramos a degradar nuestro epitelio nosotros mismos? Pues que con el tiempo, por ahí pasarían cosas que no deberían pasar. Incluso podríamos generar esas intolerancias. Por eso... Intolerancia a la lactosa, gluten. A todo. O sea, realmente el consumo de fibra no es que la fibra es buena para digerirlos. También sí, pero también para tener una buena salud de la microbiota, ¿no? El alimento de nuestras bacterias. Es el alimento de nuestras bacterias positivas que tenemos en el cuerpo. Y además, compi, si para una información ahí interesante es que la leche materna, no la paterna, recargar eso, realmente es muy importante para toda esa estructura que podemos generar en el epitelio intestinal del neonato. Al principio no le podemos entregar esas bacterias positivas provenientes de la madre, de la leche. Entonces es súper interesante para generar esas bacterias comensales en el organismo. Y, compi, pero yo quiero que le expliques a esta gente, no sino a esta. A esta gente de aquí. A esta gente de estos cracks. Esos hermosos y cracks de allí. ¿Dónde podemos encontrar los probióticos y dónde podemos encontrar los prebióticos? ¿Dónde? Pues, compañero, los probióticos los podemos encontrar en la fibra. De hecho, la fibra es el principal alimento considerado como probiótico para nuestras bacterias que viven en nuestro epitelio intestinal. Entonces, algunos alimentos, compañero, pueden ser, por ejemplo, la avena, puede ser también las verduras, porque contienen mucha cantidad de fibra, la pasta, el trigo, este tipo de alimentos integrales, por supuesto. ¿Y los prebióticos? ¿Dónde los podemos encontrar? Y los prebióticos los podemos encontrar, por ejemplo, en yogures que contengan probióticos, es decir, que vienen acompañados por bifidobacterias, es decir, por simbióticos o prebióticos y lactobacilos. Vale, compi, pero ahora quiero que por lo menos les expliquemos a la gente ¿Qué, compañero? que podríamos tener en cuenta a la hora de no consumirlo y consumirlo. ¿Qué personas pueden consumir? Claro, ¿qué sintomatología ¿Qué síntomas tienen, por ejemplo, el ser intolerante a esta sustancia, no? Exacto, y cómo determinarlo para saber si consumimos o no. Seguimos comiendo gluten o debemos hacernos un análisis para ver si lo tenemos. Vamos a explicárselos aquí.
Este chaval está aquí. A esos. Perfecto. Algunos síntomas pueden ser, por ejemplo, náuseas o vómitos, disminución del apetito, diarrea crónica o incluso una pérdida de peso sin motivo aparente, es decir, bajar de peso y no saber el por qué. A lo mejor tú estás controlando tus calorías y dices, que he bajado de peso, pero ¿por qué? Puede ser por esto, puede ser un síntoma de que estamos padeciendo esta patología. Claro, de lo que hablamos, ¿no? De la inanición. Puede generar, aunque estemos comiendo, no estamos absorbiendo nutrientes. Y otras dos que podríamos experimentar sería el dolor abdominal o inflamación del abdomen gracias a que tenemos gases. Claro. Provocamos una gran cantidad de gases gracias a esto. O sea, la recomendación sería, compi, que cuando tuviéramos estos síntomas, este tipo de sintomatología, recurriéramos a una parte, tal vez una dieta sin gluten, ¿no? Eso es, compañero. Aisláramos. Eso es. O, antes de nada, hacernos un análisis para ver si realmente somos intolerantes. Eso sí, si tenemos los síntomas, automáticamente podemos llegar a saber que somos... Sí, podemos tener... Somos intolerantes, por supuesto. Y bien, compañeros, ¿qué alimentos tienen gluten? El pan, la bollería industrial, ya que está hecha con gluten para darle esta chiclosidad, textura, ¿no? Eso que está tan rico. Pero porque se también con lo que habíamos dicho, ¿no? Con los derivados del gluten. Eso es, compañero. Cualquier elaboración también de cualquier harina que provenga, por ejemplo, del trigo. Y por supuesto, el trigo, la cebada, la espelta, el centeno. Triticale. Como hemos dicho anteriormente. Y bueno, compañeros, yo he dicho los alimentos que tienen gluten. Ahora, ¿qué alimentos no tienen gluten? Vale, pues compi, es muy sencillo. Los que pueden comer sin ningún tipo de temor, las personas que ya que sospechan que son celíacas, que ya están confirmados de que son celíacos, o sencillamente no lo quieren hacer por alguna razón relacionado con la celiaquía, puede ser que estén pensando en fuentes sin esto. Pueden consumir todo tipo de verdura, todo tipo de frutas, todo tipo de lácteos. Algunos tipos de arroz también. Algunos tipos de arroz. El arroz no es un cereal que contenga gluten por naturaleza. El maíz no es un cereal que contenga gluten por naturaleza. Las legumbres no son portadoras de gluten por naturaleza. Entonces, realmente, esos son la mayoría de ejemplos. Todo lo que viene siendo lácteos, todo tipo de verduras, frutas, legumbres. También pueden consumir, ya le dijimos, maíz, arroz. Todo esto, siempre y cuando sea puro y no vengan el típico arroz tres delicias y todas estas cosas, pues pueden consumirlo sin ningún tipo de temor. Y así, pues van a tener una tranquilidad, ¿no? A la hora de comer yogures, quesos, helados libres de gluten, eso sí, fijarnos muy bien. O pues ya está. O los alimentos que pongan cuando compramos una pasta o lo que sea, gluten free o libre de gluten, lo que sea. Ahí podemos intentar Eso es, compañero. probar con los alimentos si tenemos algún síntoma, ¿no? Hey, compi, una cosa. Dime, compañero. Vamos a decir qué pasaría si una persona que comparte cocina con una persona que realmente no pueda tener ciertas patologías o realmente no requiera esta dieta libre de gluten pueda tener problemas con su dieta. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuchillos usados por estas personas que estén compartiendo cocina con personas que no son celíacas, ollas donde se cocine pasta con personas que no son celíacas y por lo tanto usen pasta con gluten, la natural, pues tenemos que extremar las medidas. Acá aparece un estudio, chicos, donde se lo estamos poniendo, donde demuestra la posible contaminación de gluten en partículas por millón en ppm, que son miligramos sobre litro, sobre lo que sea, en unidades, no importan las unidades, pero es una cantidad bastante considerable a la hora de hablar de intolerancias. Entonces, lavar, chicos, los instrumentos con los que cortemos. Se vio en este estudio que al cortar magdalenas con gluten, por ejemplo, en una persona, el gluten se queda en claro, los utensilios. se queda en el cuchillo, y si no lo lavamos, si solamente lo limpiamos un poquillo, va a contener gluten. Tal vez estén preguntando a algunas personas que son celíacas si están consumiendo dieta libre de gluten, pero porque siendo sintomatología, pues tal vez están cortando las cosas o no están lavando donde están cocinando las cosas correctamente, y hay transferencia, hay contaminación cruzada de esta proteína. Y bueno, compañero, para terminar, vamos a decirles que hay un estudio que dice que no podemos extrapolar todo esto a otras poblaciones. Básicamente porque hay poblaciones que toleran muy bien el gluten y apenas hay intolerancias. Entonces, aquí, por ejemplo, en España, la tolerancia del gluten pues es bastante baja porque hay mucha gente intolerante. Pero hay otras poblaciones que toleran mucho mejor el gluten, entonces no podríamos extrapolar o sea, todo esto. decir como que no hay que consumir gluten y ya está porque es malo. No, claro, porque de hecho, si no te sienta mal, no debes quitarlo. Claro, porque realmente lo estamos tolerando bien, estamos pudiendo hidrolizar correctamente. Eso es. Entonces, chicos, pues nada, está. Todos estos estudios que les dejamos acá, de hecho fueron 3 súper interesantes. Si quieren, igual se los dejamos también en la descripción para que vean los enlaces. ¿Qué más podemos decir? Pues nada, que se suscriban a este canal si quieren seguir aprendiendo sobre diversos temas más específicos. Y por supuesto que le den un like a este vídeo si les ha gustado el tema del gluten y demás. Y por supuesto a la campanita para que no se les olvide ver ningún vídeo nuestro. Por favor, chicos, por último, que nos sigan en Instagram, que estará por esta zona de aquí. Vamos a estar subiendo mucho contenido, preguntas súper interesantes, mucho más al día, concursos de cosas, sorteos vamos a hacer, entonces para que también lo tengan en cuenta, y algunas preguntas súper interesantes que hacemos cada martes y viernes en Instagram
Instagram de a ver si se han Ponte visto a- los de videos. Ponte a Prueba. De Ponte a Prueba se llama nuestra sección, así que les va a gustar mucho, estoy seguro. Y ya está. Y los compi. ganadores podrán optar a hacer un sorteo más adelante. Un sorteito bastante interesante de cositas, por ejemplo, proteínas, cositas que vamos a regalar. Entonces, compis, nos vemos en próximos vídeos. Lo que no sé es si quieres comer coño primero o comer comida. Me da igual lo que traigas.